pero aún más necesario es tener sindicatos fuertes que representen a sus trabajadores, que les escuchen y que sepan negociar en condiciones de buena fe y, por supuesto, con la voluntad de resolver y buscar consensos. Eso seguramente está aún más claro la importancia del movimiento sindical, pero sí el movimiento sindical está enfrentando desafíos. ¿Cómo acceder a ese grupo de trabajadores que con ese crecimiento de la informalidad están descubiertos y no tienen no tienen una instancia o una estructura que pueda representar a sus voces, a sus necesidades y a sus derechos? Por eso es importante que el movimiento sindical también se reinvente para poder acceder a ese grupo que está ahí por detrás con formas atípicas de trabajo. Fue un año bastante intenso que, claro, coincidió también dentro de la estructura de la propia organización. Hemos tenido la compañera Gerardina González, que fue la directora que me precedió, y luego nuestro compañero Helmut, que trató de dar ese seguimiento durante esa pandemia. Y ahora con ese nombramiento es un desafío bastante placentero y un desafío bastante que genera muchas expectativas, pero por supuesto algo que nos hace muy contentos de poder estar acompañando a todos los actores del mundo del trabajo en un momento que va a ser aún mejor. Así esperamos pasar esa fase que estamos enfrentando para una normalidad que no sea igual la que teníamos, porque ya no estaba tan buena, ¿no? Sabíamos que teníamos elementos que no estaban cerrando como elementos importantes para garantizar un trabajo digno y decente para todos y para todos. Por eso estamos tratando de aprovechar ese momento, que estamos ya en un momento ya de una búsqueda de una vacuna que nos da muchas esperanzas, pero un momento que sea un momento que nos dé y que nos abra oportunidades para una mejor estructura del mundo laboral. La pandemia catalizó elementos que quedaron fundamentales como clave para que todos pudiésemos buscar políticas que fueran mínimas para garantizar en esta trayectoria de los trabajadores, en todos los momentos de su trayectoria profesional, tuviésemos un aparato mínimo de protección social que acompañara a esa persona. Y más, quedó aún más, diría, relevante temas de las formas atípicas de trabajo, que eso podemos averiguar durante no solo estos 9 meses, pero ya se veía avanzando, por ejemplo, las funciones de las plataformas digitales. Y ahí mencionaría, claro, los trabajadores de plataformas digitales, los repartidores de comida, mensajería, y eso hizo con que esos elementos de la sociedad que ya estamos presentes en varios lugares del mundo fuera algo importante para mantener un poco esa dinámica mínimamente social, pero también que pudiese repartir los bienes y servicios que la sociedad que estaba en proceso de aislamiento tuviese acceso a algo mínimo, a comida, remedios y a un contacto humano. Entonces, creo que la pandemia, más allá de toda la parte negativa, mala, de la enfermedad y la angustia, miedos que eso generó para todos, ha puesto en relieve que el trabajo es, la verdad, el elemento más importante de una política pública. Y eso quedó clarísimo, porque todo lo que estábamos nosotros preocupados era mantener los trabajos, los empleos. Pero por supuesto tenemos que ver qué empleos estamos generando y qué trabajo y bajo cuáles condiciones. Cuidado, es verdad, siempre, porque no hay trabajo sin riesgo. Todo trabajo tenemos un riesgo de poder accidentarnos, tropezar, o sea, hay siempre ese elemento de salud y seguridad que la COVID trajo como principal. Hoy día lo más importante es poder cuidar a las y a los trabajadores con su salud. No solo la salud vinculada a la pandemia, pero la salud en general, la salud mental, la salud espiritual y ese ambiente de trabajo que tendría que ser y estar bajo un espacio bastante sano. Y eso quedó muy importante porque los trabajos que queremos que generar sean trabajos que todos los ciudadanos y ciudadanas pueden pensar en qué condiciones están trabajando. Eso es fundamental. Creo que son preguntas básicas
que necesitamos hacer en cualquier política. ¿Qué condiciones estamos trabajando para que todos y todas tengan eso siempre ahí presente en un momento de decisión, un momento de cambios de función, un momento de formación profesional, si esa formación se está dando bajo la protección que uno se espera? O sea, el tema es que la verdad, lo más importante hoy día es cuidar, a ver qué trabajo se está generando, qué condiciones y por supuesto condiciones que sean formales, porque sí, la informalidad genera todo tipo de precariedad y es eso que queremos evitar para generar una sociedad productiva, pero bajo condiciones que van a generar productos también que estén por detrás todo ese mecanismo en que sabemos que la Constitución mexicana quiere proteger, que es a la sociedad y que puede generar todo lo que se espera de un proceso que sea virtuoso para todos los actores de la sociedad. Sí, eso ya estaba en boga, eso hizo parte también de un contexto en que como organización tratemos de entender lo que iba a suceder con el futuro del trabajo, porque por supuesto son formas atípicas de trabajo, pero que la verdad la pandemia, como se lo mencioné recién, catalizó. Ya sabíamos que el teletrabajo es un teletrabajo que sí, por supuesto, también deberá tener esas mismas gafas que mencioné recién sobre las condiciones de trabajo. ¿En qué condiciones están las personas trabajando desde su casa o de manera remota? Porque no es solo un tema de estar cumpliendo funciones en su hogar o en un lugar que no sea el lugar de su trabajo tradicional, pero también eso puede ser las condiciones de trabajo que se da en un contexto productivo que se puede contratar a gente que está fuera de sus fronteras. Entonces, ¿cómo se da ese proceso? ¿Qué garantías se genera a ese trabajador y a esa trabajadora que está afuera de las fronteras legales, fiscales y por supuesto protectivas del mundo del trabajo? Entonces, hay varios elementos que mi propuesta es que siempre tengamos las gafas de las condiciones de trabajo. Siempre fue un convenio fundamental y por ser fundamental demuestra su importancia. No poder garantizar la negociación colectiva, eso es fundamental en cualquier contexto productivo, sea bajo las formas atípicas de trabajo que estamos ahora mencionando como el teletrabajo o a cualquier otra, porque la verdad eso también implica un cambio de estrategia del movimiento sindical para también poder encontrar una manera de responder a las necesidades que ese grupo de trabajadores que están afuera del contexto tradicional pudiese tener mínimamente sus derechos protegidos. Ese convenio puede parecer un convenio que en principio responde a todo lo que la Constitución mexicana y los derechos de los trabajadores generan, pero por supuesto hemos podido averiguar y constatar que las trabajadoras de hogar no están gozando de los mismos derechos de otros trabajadores. Entonces eso fue una deformación que con esta ratificación por México hizo como corregir un poco ese elemento de la construcción de una sociedad más justa y equitativa para todas. Y creo que no fue un tema sencillo, tampoco dentro de la OIT. Ese convenio tardó muchos años para que se pudiese conseguir un consenso mundial, porque es un elemento que hay varios factores por detrás del contexto de las tareas domésticas, tareas de mujer, tareas de hombres. Hay varios elementos por detrás que, por supuesto, dentro del seno de la OIT, eso fue un proceso bastante largo. Y es natural que también en los países ese proceso también no se diera de manera tan automática, pero fue un proceso que sí, y eso nos alegremos que fue un proceso en que tuvimos que la sociedad mexicana adoptó ese lema, adoptó ese derecho como derecho fundamental y hizo con que el Estado mexicano lo reconociera a partir de ese acto de ratificación. Así que, por supuesto, hay mucho que recuperar, lo que no se consiguió en estos años en que no había una ley, pero el gobierno con la participación del sindicato de trabajadores de hogar y ahora esperemos podemos estructurar también un proceso en que las amas y los amos de casa también se organizaran para poder en ese contexto tripartito también mejorar las condiciones de trabajo, establecer procesos de negociación colectiva para condiciones de trabajo, para salario mínimo y otros elementos que los otros trabajadores y trabajadoras gozan con toda su amplitud. Uno de los desafíos
que el mundo del trabajo ya estaba presentando era la demográfica, ese desafío demográfico que hace con que ese envejecimiento de la población genera en muchos estados, en muchos países, desafíos enormes para poder reestructurar su estructura de pensión. Y eso está pasando en México, valoramos y estamos a disposición para poder acompañar, estamos acompañando lo que se está discutiendo en ese momento y sabemos que de manera tripartita se va a encontrar una solución que sea benéfica para todos los trabajadores, sea los jubilados, sea los que están comenzando a trabajar, los jóvenes ahora que están sufriendo un montón con esa pandemia para poder insertarse en el mercado de trabajo, que tienen que entender un poco la lógica de qué significa prepararse para el futuro, ¿no? Un momento que se va a jubilar, pero que es un momento que no se jubile mientras no tenga una estructura para poder sobrevivir y seguir viviendo. Y para eso ese informe sobre el futuro del trabajo que la OIT presentó también volvió a mencionar la importancia de tener políticas de protección social que pueda acompañar a la ciudadana y los ciudadanos a lo largo de toda su vida, desde la niñez hasta la vejez. Sí, es muy complicado poder comparar, ¿no? Estándares de vida, qué se puede o no se puede con salario mínimo, pero sí lo que sabemos es que está ahora en la agenda pública mexicana, es ver cómo garantizar que los trabajadores y las trabajadoras tengan un salario mínimo capaz de sobrevivir y vivir con un mínimo de dignidad. Entonces eso, por supuesto, hace parte de un proceso de diálogo social y vuelvo a repetir, no hay manera mejor de poder buscar cuáles serían los elementos para que el poder adquisitivo de los trabajadores puedan tener ese estándar mínimo que garantice esa decencia dentro de su casa, que garantice la comida y garantice la salud y educación de toda su familia. Eso es un elemento fundamental, necesario, importante y valoramos que México está tratando de recuperar un poco los años en que el poder de compra de los salarios pudiese estar mínimamente garantizado a partir de un criterio de un índice. Pero estamos hablando de salario mínimo que debería también reflejar a los trabajadores que están en la informalidad. Ahora, ¿cómo transformar eso en un índice o una referencia para que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas mexicanas tuviesen esos derechos básicos garantizados por su sueldo de su trabajo? Eso sería espectacular y creemos que ustedes van a conseguir eso. Sabemos que México está en un sendero muy virtuoso, un sendero que se está fortaleciendo a partir del diálogo social. Tenemos un movimiento sindical y un grupo empresario bastante conscientes de que es importante que México agarre esta oportunidad con esta reforma laboral, con ese acuerdo comercial que por supuesto es un elemento que está ahí dando un poco de combustible para esa necesidad de poder volver a los principios de la Constitución mexicana, que son los principios de la justicia social.